buenas noches. Mi nombre es John Henry Salazar Cardona, estudiante de agronomía con código 15989-532 de Manzanares, perteneciente al CEA La Dorada, siendo fecha hoy 12 de diciembre del 2019. Voy a hacer la exposición sobre el tema del botón. Esto es una actividad que se está realizando en el tema de fisiología de cultivos. Entre las introducciones tenemos la actividad cultural del botón. Es aquella que se realiza para el mantenimiento y cuidado de las plantas y brindarles una mejor condición, requerimientos que necesita la planta para crecer. Esta actividad ofrece una mayor eficiencia. El cultivo del clavel se realiza una serie de labores culturales que influyen en la productividad y la calidad. Dichas labores se programan para estudios específicos del desarrollo del cultivo, ya que esa ejecución las define la propia planta. El desbotón es una práctica de cultivo indispensable que consiste en quitar los brotes y los botones laterales del tallo floral desde el nudo más próximo al botón principal hasta el nudo donde se va a cortar la flor. Con esto se busca obtener una sola flor proveniente del botón principal o yema apical del tallo floral y que ésta se desarrolle vigorosamente, que su tallo sea fuerte, que el tamaño de la flor sea grande y que complete satisfactoriamente el desarrollo. Además, al remover los botones laterales, se disminuye la competencia entre los vertederos por fotoasimiladores. Otro concepto indica que el del botón busca aumentarle el diámetro del botón principal y a su vez adelantar un poco de la apertura de la flor. Esta práctica se debe hacer cuando el botón lateral tenga entre 1.5 y 2 centímetros de longitud. Si los botones laterales se quitan demasiado pronto, la vara principal se tuerce por debajo del botón floral. Con el del botón se busca concentrar el envío de los fotoasimiladores hacia el botón principal con el fin de obtener flores de mejor calidad. El transporte de fotoasimiladores está definido por la relación fuente-vertedero, que a su vez es controlado por factores hormonales, así como por la fuente, el vertedero y la misma vía de transporte. Las hormonas juegan un papel importante en la relación del vertedero. Se han encontrado altas concentraciones de citoquininas durante el crecimiento de semillas de dicotiledóneas. Su presencia coincide con altas tasas de mitosis en la célula del endospermo. Las fuentes son los órganos de las plantas capaces de fotosintetizar y de esta forma generar carbohidratos para las partes de la planta que no son capaces de producir su propio alimento o donde su capacidad para hacerlo es disminuida por los jóvenes de sus tejidos. A estos últimos se les conoce como vertederos. Reglas que rigen el transporte de fotoasimiladores. La primera de ellas indica que aproximadamente entre la fuente y el vertedero es un factor significante. Así las hojas superiores envían sus productos para el desarrollo de la yema apical y las hojas inmaduras próximas a esta. Por su parte, los fotoasimiladores producidos por las hojas inferiores son utilizados por el sistema radical, mientras las hojas restantes o intermedias desvían sus productos en ambas direcciones. La segunda regla indica que la distribución puede cambiar durante el desarrollo de la planta. Así ocurre durante el crecimiento vegetativo, donde los vertederos principales son las yemas terminales en el tallo y raíz, mientras que en la etapa productiva tiene prioridad los fotoasimiladores, los botones florales, las flores, los frutos y las semillas. La tercera regla define que las hojas fuente surten de fotoasimiladores a los vertederos que tienen conexiones vascular directa con ellas. Ejemplo de esto es el lleno de la panícula de una planta de arroz, el cual está a esta cargo de 3 hojas más cercanas de esta, de las cuales la que tiene una participación mayoritaria es la hoja bandera. La cuarta regla, cuando por alguna razón existe pérdida del área foliar cercana a los vertederos, la planta regula la translocación aumentando la demanda de fotoasimiladores a las hojas restantes, induciendo un aumento de la actividad fotosintética en dichas hojas. Generalmente las diferentes labores culturales
corte, encanaste, encauche, entre otras, y sanitarias, monitoreo, erradicación, aspersiones del cultivo, coinciden con los picos de desbotone. Esta labor se caracteriza por ser una de las que demandan mayor cantidad de mano de obra y de tiempo, especialmente para el primer pico de la cosecha. La falta de claridad acerca del efecto real del botone en los diferentes estados del desarrollo del botón principal sobre la producción y la calidad de los tallos dificulta establecer en qué grado afecta la calidad y así planear el tiempo máximo permisible para realizar esta labor con un número de distribución de la mano de obra racional y justificado. El objetivo del estudio fue determinar el efecto del botón en diferentes estados del desarrollo del botón principal sobre la producción y la calidad en post cosecha del clavel estándar variedad Nelson en el primer pico de la cosecha. Se aumentó un manejo agronómico convencional de las plantas durante el desarrollo del trabajo, con aplicaciones productos para el control fitosanitario de acuerdo con el monitoreo. Las labores culturales de rutina, como subida de las mallas, guías de las plantas, cosecha de tallos, se realizaron de acuerdo a los estados fenológicos del cultivo. El del botone es uno de los 5 tallos que resultaron del despunte de la planta. Se realizaron desde el primero hasta el sexto nudo entre la semana 18 y 31 del cultivo. Para el del botón se tuvo en cuenta los estados del botón principal, definidos popularmente como botón, arveja, garbanzo, barril, estrella, bala, en punto de corte, como se muestra en la figura. La diferencia entre estadios sucesivos del desarrollo del botón principal fue de 7 días aproximadamente. Hay que revisar la página 76 de la guía o de la revista donde se sacó la información. Entre las conclusiones podemos tener: la combinación del desbotone temprano disminuye la altura de las plantas y el ángulo de las hojas de inserción con el tallo. El desbotone está estrechamente relacionado con el rendimiento y la calidad de la producción de la planta. Dentro de las recomendaciones que damos para el desbotone son: el desbotone se debe realizar en la semana 16 de la edad de la planta. El realizar el desbotone oportunamente va a facilitar y agilizar su ejecución. De esta manera, el consumo de la mano de obra será más bajo. No se debe dejar pasar el tiempo adecuado del desbotone, ya que puede afectar la calidad de los tallos, pues esto causa heridas en los tallos generando torceduras y desmejoramiento de la calidad. Después de haber leído y hacer un análisis a lo que es el del botón y después de haber, obviamente, hacer una exposición sobre el tema o lo que nos compete en este momento, creemos que es importante resumir un poco más y decir que el del botón es fundamental para darle vigorosidad al tallo y obtener una hoja, o en este caso hablemos de una flor que sea importante, una flor fuerte, una flor bonita, una flor que permita que sea tenida en cuenta para exportación. Por eso de las biopositivas se explica básicamente cuáles son los procesos que se deben de llevar y cuáles son las pautas que se tiene que tener para un buen desbotone. Revisar obviamente la ubicación del desbotone, realmente mirar entre qué nudo y qué nudo se tiene que realizar, elegir los tiempos adecuados para poder realizar el desbotone. Sabemos que el desbotone es fundamental para poder que los nutrientes se enfoquen en una sola producción, que sería una flor en este caso, una flor que tendrá que reunir las condiciones fitosanitarias para poder ser exportadas. Entonces yo creo que es importante resaltar la labor y la importancia de esto, y no solo saberlo realizar para poder así rebajar un poco los costos de producción, pues como lo decíamos anteriormente, son las manos de obra más contratada y generan más trabajo para poder realizar esta actividad agronómica. En el desarrollo de la actividad agronómica que tenemos o cómo lo aplicaría yo dentro de mi profesión, sería una de las actividades fundamentales para poderle dar vigorosidad y una buena producción a las plantas o al producto que estemos cultivando. Muchas gracias.